Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. El mensaje de hoy, hermanos, es un mensaje voy a escoger bien la palabra para que no se malentienda. Es un mensaje sencillo. No voy a decir, pensé decir simple, no es nada simple, es sencillo, pero muy profundo también. Es la base o una de las bases de nuestra fe. Creo que es la base de nuestra fe, porque vamos a estar tocando el tema. Hace 8 días estuvimos hablando de que Jesús es la verdad. Estuvimos hablando de la verdad. De hecho, ya lo subimos a YouTube. Ya están todos los mensajes que hemos predicado últimamente. Ya están en YouTube por si usted quiere buscarlos. Iglesia Cristiana Fuente de Vida, Ciudad Colón. En YouTube, ahí están los mensajes. Y el mensaje de hoy hace 8 ya está ahí. Yo soy la verdad, o hablando de la verdad y a Jesucristo como la verdad. Y entonces el Señor me inquietó, no iba a hacerlo de esta forma porque ni siquiera lo había pensado, pero me inquietó a compartir entonces que Jesús no solo es la verdad, sino el camino y también la vida. Y en 8, si Dios lo permite, vamos a tener la otra parte, la parte de la vida. Hoy vamos a compartir a Jesucristo como el camino, porque es muy importante para que nosotros lo entendamos bien y para podérselo presentar a los demás que no conocen a Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón debo creer en Jesucristo como el camino, como el único camino? Por eso les digo, es un mensaje sencillo porque es el mensaje cristiano, pero es muy profundo porque son los cimientos de nuestra fe. Los cimientos de nuestra fe es Jesucristo. De 2 formas, eso vamos a desglosarlo aquí. Jesucristo como Dios y Jesucristo como hombre. Más adelante vamos a hablar de eso. Jesús dijo: yo soy el camino. Y así se llama el mensaje, yo soy el camino, porque esas fueron las palabras de él. Y puse entre paréntesis la exclusividad del cristianismo. Sí, es exclusivo. Y las palabras de Jesús fueron exclusivas. No son inclusivas estas palabras. No, en este caso no, lo siento mucho. Jesús fue exclusivo. Cuando habló estas palabras, excluyó a todos y solo se quedó él, solo él. Va a estar entendiéndolo mejor. Voy a poner una base teológica en este asunto primero, porque quiero otra vez, una vez más, de todas las veces que lo hago, volver al jardín del Edén para entender mejor qué fue lo que sucedió allá y por qué se relaciona o hay tanta relación con estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, así es el versículo. Como que Jesús estaba diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En el Edén, en el jardín del Edén, Dios proveyó al ser humano de 3 cosas vitales para que el ser humano pudiera subsistir eternamente. Lo primero que puso ahí fue el árbol que le proporcionaba la vida. No vamos a ir a versículos porque ya ustedes los han escuchado, pero si no, busque, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 17. Es que no quiero gastar tiempo en esto, quiero recordarles, nada más. Dios puso el árbol que le proporcionaba la vida, llamado el árbol de la vida, por eso se llamaba así. El fruto del árbol y las hojas del árbol iban a guardar
y van a proteger al ser humano de enfermedades, de virus, de bacterias, de todas las cosas que vinieron después cuando el ser humano fue sacado del huerto del Edén y apartado del árbol de la vida. Ese árbol de la vida servía precisamente para eso, para producir vida en el ser humano. La segunda cosa que el Señor proveyó para el ser humano para subsistir eternamente fue la palabra hablada por el mismo Dios, porque Dios se comunicaba con ellos, hablaba con ellos, les dio instrucciones a ellos. Necesitábamos escuchar la voz de Dios, pero hubo una separación a partir del pecado y el ser humano se limitó a escuchar la voz de Dios. Ya era más limitado tener comunión con Dios. Porque, les digo limitado, porque hubo hombres y mujeres que siguieron en algún momento teniendo comunión con Dios, pero era esporádicamente, o Dios hablaba una vez, o hablaba 2 veces, pero no todo el tiempo. Bueno, luego, la tercera cosa, o lo tercero que proveyó el Señor fue la presencia misma de Dios, su compañía, su compañía. Dicho de otra forma, en el Edén se perdieron 3 cosas vitales y básicas para el ser humano. Entró la mentira y por ende se perdió la verdad de Dios. Entró la mentira. Vieron que Satanás entró al Edén por medio de la serpiente y entonces trajo la mentira. Él es padre de mentira, dijo Jesús, y solo mentiras dice. El ser humano entonces perdió de vista la verdad de Dios, lo que había dicho Dios. Si hubieran seguido siendo fieles a las palabras de Dios, nada hubiera sucedido. Pero le pusieron cuidado a las palabras del enemigo. Entró la mentira, se perdió la verdad de Dios, pero también entró la muerte, dice la Biblia, y por tanto se perdió la vida. Entró la muerte. La vida que existía ahí, permanente, porque estaban con el árbol de la vida o nutriéndose del árbol de la vida, se perdió. Entró la destitución de la gloria de Dios y por ende entró el hombre se extravió, perdió su camino. El ser humano perdió su camino. ¿El camino a dónde? Al árbol de la vida. ¿El camino a qué? A la palabra directa de Dios. ¿El camino a qué? A la presencia de Dios. Quiere decir que el ser humano necesita recuperar eso. Necesita recuperar la vida que solo Dios le puede dar, la verdad que solo la palabra de Dios le ofrece y el camino para regresar a la presencia de Dios otra vez. Lo necesitábamos otra vez. Es cuando entonces toman sentido las palabras de Jesús en Juan 14:6. Ahí lo van a tener. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a estar desglosando este versículo más adelante. Ahí está, el ser humano necesita encontrar el camino, necesita encontrar la verdad y necesita encontrar la vida. O dicho de otra forma, encontrar el camino a la verdad y a la vida, que solo se encuentran en la presencia de Dios. El camino porque está perdido, ¿verdad? La verdad porque está rodeado de mentiras, el relativismo nos rodea a todos nosotros. Y la vida porque el ser humano está muerto. Cuando el ser humano peca delante de Dios, se manifestaron potencialmente las 3 muertes. ¿Cuáles 3 muertes? ¿Cómo 3 muertes? No es que solo existe una muerte, la muerte del cuerpo. No. Entró la muerte esa, la muerte del cuerpo, porque el ser humano fue sacado del huerto del Edén y comenzó su muerte. Sus arrugas lo revelan cada día. Les decía a los jóvenes un día de estos, desde que nacemos comenzamos a morir. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Sí. Ya empieza el deterioro desde que salimos del vientre de nuestra madre. Del útero a la tumba. Hay un recorrido que tenemos que aprovechar buscando estas cosas que dice el Señor aquí. Bueno, pues el ser humano murió, una muerte física, pero si el ser humano muere físicamente en una muerte espiritual, porque también entró una muerte espiritual al ser destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por el pecado,
El pecado produce una muerte espiritual. La Biblia dice que cuando estamos sin Cristo estamos espiritualmente muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida cuando creímos en Él. Muerte espiritual. Pero si el hombre muere, la muerte física, y está espiritualmente muerto, no le queda otro remedio más o otro fin más que la muerte eterna. Le llaman la segunda muerte, la Biblia, la muerte segunda, en un lugar llamado el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Las tres muertes entraron. Hace 8 días, como les dije, hablamos de la verdad. La verdad no es un concepto, de eso hablamos, es una persona, es Jesucristo. Pilato tuvo a Jesucristo, la verdad delante de él, y quiso evadir esa responsabilidad de aceptar la verdad. Y la evadió con una pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, pues es Jesucristo. Y Jesucristo está todos los días delante de usted como la verdad. Sus palabras son verdad. Aquí está, la Biblia es la verdad. Esa es la revelación de Dios para todos nosotros. Y hoy vamos entonces a hablar del camino. Proverbios capítulo 16, versículo 25, es un pasaje muy conocido. De hecho hay otro proverbio que también lo dice exactamente igual. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hablando de camino, todos sabemos eso. Hay muchos caminos, dice la gente. La gente piensa que se puede inventar o diseñar su propio camino. Las religiones son un ejemplo de que el hombre cree que inventando cosas puede llegar a Dios, pero vamos a ver que no es así. ¿Y por qué no es así? Que esa es la parte más importante. Hay un antagonismo contra el cristianismo. No es nada nuevo, empezó desde que el cristianismo comenzó. A partir de que Jesús ascendió al cielo y dijo a su iglesia que proclamara que Él es el camino, la verdad y la vida, empezó un antagonismo contra el cristianismo, contra los cristianos. Por lo que le vamos a llamar la exclusividad del cristianismo. Es ese, de que Jesucristo es el verdadero Dios, de que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo no va a haber un antagonismo? Porque la gente tiene muchos señores y muchas señoras. El Imperio Romano tenía un señor, el César. ¿Cómo no iban a odiar a los cristianos si andaban hablando de otro señor que no era César? Entonces se les perseguía por predicar que solo Jesucristo es el Señor. Y no importa si la gente está en contra de nosotros porque proclamamos que el único Señor es Jesucristo. Eso es normal y así es. A eso, otra vez se los digo y lo vamos a estar repitiendo, es lo que se le llama la exclusividad del cristianismo. Por eso yo les dije que Jesús es exclusivo. Decir que la salvación viene solo a través de Jesucristo es exclusivo del cristianismo. Eso también es importante. Solo el cristianismo tiene eso. Las religiones, y note que no estoy metiendo el cristianismo como una religión, porque no es así. Si yo dijera, las otras religiones, ya estoy mal, ya metí el cristianismo como una religión, y no es así. Nunca estuvo dentro de los planes de Dios, ni en las intenciones de Jesucristo, que nosotros lo consideráramos como una religión. Pero hicieron de Jesucristo religiones. Las religiones, las filosofías enseñan innumerables métodos y formas para salvarse. Incluso ellos aceptan a Jesucristo como un gran profeta, un iluminado. A usted lo puede ver, por ejemplo, en el Corán, le puede preguntar incluso a un musulmán, le puede preguntar a cualquiera, la gente le va a decir, es que hay muchos caminos, Jesús es uno más, Jesús es un profeta más. Dicen que Jesús es un profeta, un iluminado, que sus enseñanzas son inspiradas por Dios, todas esas cosas las dicen. Y también hablan de que es un método más para buscar la salvación, pero no es así. Y voy a hablar también de que si usted
tiene ese pensamiento, necesita cambiar ese pensamiento. A la gente le molesta la exclusividad del cristianismo, les choca. Una señora que le chocaba eso, había ido a una iglesia cristiana, había oído al pastor, como hoy, hablando de la exclusividad del cristianismo, como Jesucristo el único camino. Y entonces, un día estaba en el correo de su ciudad, y para entrar al correo, seguramente era como el correo aquí en San José, una cosa así, que son edificios que tienen varias entradas. Uno puede entrar por el norte, por el sur, por el este, el oeste, no sé, hay varias entradas. Pues la señora estaba ahí y el pastor entró por una de las puertas. Le dijo, pastor, qué bueno que lo veo. ¿Cómo está usted? ¿Y usted siempre sigue pensando que Jesucristo es el único camino? Sí, claro que sí. Y entonces dice, mire, pastor, usted y yo estamos aquí en el correo. Yo entré por aquella puerta, usted entró por esa, pero los dos estamos en el correo. Así es esta vida. Unos entramos por una puerta y otros por otra, pero todos vamos a la salvación. Y este pastor le dijo muy sabiamente, no, pero es que cuando yo me muera, yo no voy a entrar al correo, yo voy a entrar al cielo. Y para entrar al cielo hay solo una puerta, y Jesucristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el camino. Y esa es la exclusividad del cristianismo. No hay varias puertas y no hay varios caminos. Pero a la gente le molesta eso. La ironía es que muchas personas digan admirar a Cristo o dicen admirar a Cristo y hasta creer que Él murió por sus pecados, pero niegan esta exclusividad del cristianismo. El asunto aquí es que no somos nosotros los que decimos que Él es el único camino. El que lo dijo es Él, no nosotros. Usted puede quitarse el tiro. Diga, no, yo lo digo porque yo lo creo, porque lo dijo Él. No es un invento mío. Es más, no es propio del cristianismo en sí, salió de Cristo, salió de Él fue el que lo dijo. El exclusivo es Él y Él es el que hace también exclusión de otros caminos. Y eso tengo que entenderlo yo como cristiano. Él fue el que dijo, yo soy el camino. Si yo creo que Jesucristo era un hombre que hablaba la verdad, tengo que aceptar la exclusividad del cristianismo y lo que Jesús afirmó. Soy yo y nadie más. Eso fue lo que dijo Jesús. Vamos otra vez al pasaje de Juan 14:6 y vamos a ver algunas cosas importantes ahí. Lo leo otra vez. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo nos vamos a centrar en el camino. Ya hablamos de la verdad. Yo soy, lo primero que dice Jesús es yo soy. Al decir yo soy, vamos a ver la parte más sencilla del yo soy aquí, la parte más literal y la parte más superficial, por decirlo de alguna forma. Yo soy es nadie más, solo yo. Solo yo soy. Detrás de esta afirmación, yo soy, hay otros yo soy en el Nuevo Testamento, como diciendo, yo soy el que soy, que hablan de la divinidad de Cristo, de aquel que habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo, yo soy. Y cuando te pregunten en Egipto quién te envió, el pueblo de Israel, diles el yo soy me mandó, el yo soy me envió, porque Jesucristo es el yo soy. Por eso dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el que soy, yo soy la fuente, yo soy el agua de vida, etcétera. Hay más de 7 yo soy en la Biblia. Bueno, yo soy, nadie más. También dijo el camino, como diciendo, no hay otro, solo hay uno, el camino. No dijo uno de los caminos, no hay otro camino. El camino no es a través de la filosofía, el camino no es a través de la religión, el camino no es a través de ser una buena persona, de hacer buenas obras. El camino no es la abstinencia de lo malo, ni siquiera eso es el camino. El camino es una persona y es Jesucristo. No hay otro. Exclusividad, no hay otro, solo uno. Y también dijo Jesús, nadie es
Nadie. Está diciendo ninguna persona sobre la faz de la tierra. Ninguna persona. Y es donde vamos al 4. Viene al Padre. Ninguna persona puede pretender entrar al cielo. Ninguna persona. Nadie. Nadie piense que va a llegar al cielo haciéndolo a su forma. Nadie va a poder hacerlo. Nadie va a llegar al Padre o acercarse al Padre solamente por mí. Cuando dice, mire, yo no sé si usted le ha puesto cuidado, porque Jesús dice, nadie viene al Padre. ¿Cómo viene al Padre? Porque Jesús no dijo, nadie va al Padre, que era lo más natural decirlo, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. No, es que Él está afirmando en sí mismo que el Padre es en Él y Él en el Padre, como lo dijo ahí también en Juan 14. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Somos uno. Por eso el que viene a mí, viene al Padre. Anoche hablábamos de esas cosas. Y dijo, por mí nadie viene al Padre sino por mí. Por mi obra, por mi sacrificio. No por mis palabras. En el sentido de que las palabras de Jesús son muy sabias y muy buenas y muy lindas. No, las palabras de Jesús no nos salvan. Lo que nos salva es su obra, lo que Él hizo. Por supuesto, dentro de sus palabras viene la invitación, como estas que estamos viendo, a aceptar su sacrificio en nuestro lugar. Amén. Pero solamente por Él. La exclusividad del cristianismo y la exclusividad de Cristo es esta. Ahora, usted me dirá, pero ¿qué cosa? Porque Jesús es tan exclusivo o excluyente de cualquier otro camino. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Qué bases tiene para hacerlo? ¿Y qué bases tengo yo para decirle a la gente que me pregunte por qué ustedes, porque a los que les choca, por qué es que ustedes dicen que solo Jesús es el camino? Pues eso es lo que vamos a ver aquí más adelante. En Hechos 4:12 dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿demuestra eso algo? No, todavía no, pero la Biblia lo dice. Por si hay alguien ahí que crea en la Biblia y que quiera hacer lo que la palabra de Dios dice sin pedir mucha explicación, pues ahí está ese pasaje. En ningún otro hay salvación, dijo Pedro, solo en Cristo. No hay otro nombre, no existe bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Veamos estos dos versículos que siguen aquí. Primera Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está, por ahí empezamos. ¿Por qué entonces, pastor? Es que solo Jesús puede ser el camino. Porque Él es Dios manifestado en carne. Juan 1:14, después de que habló desde el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, está hablando del verbo, es la palabra, el logos, Jesucristo. En el principio era Jesucristo, que es la palabra, y Él estaba con Dios, pero Él, dice la palabra, era Dios. Y Él es la luz que vino a los hombres. Y más adelante en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquel que estaba con Dios y es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Y no solo estos versículos, podemos sacar más versículos que nos enseñan la divinidad de Cristo, pero también la humanidad de Cristo, todos sabemos. O creo que nadie puede discutir que era hombre, porque murió. Porque si no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir, no tuviera carne y sangre para morir. Pero era hombre, tan hombre como Dios. 100% Dios, 100% hombre. Esa, hermanos, es el fundamento de la fe cristiana. Ahí se funda, esa es la base. Si yo no creo eso, todo lo demás está construido sobre arenas movedizas. Mi doctrina no sirve.
Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Lo primero que les preguntó fue, ¿la gente qué dice de mí? Porque Jesús era así, quería sacarles. Quiero estar seguro a ver si ustedes saben quién soy yo. Porque si ustedes saben quién soy yo, entonces estamos bien. Porque si ustedes no saben quién soy yo, estamos mal. Y así es con nosotros. Le pregunta, ¿la gente qué dice de mí? Ah, que eres el profeta que va a venir, que eres Elías, que eres, qué sé yo. Bueno, está bien que la gente lo diga, pero ustedes, estamos hablando después de 3 años de estar con Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Para Jesús era importantísimo que supieran quién era Él, pero también era importantísimo saber qué decían ellos. Como también para mí como pastor es importante saber qué piensan ustedes de Cristo, porque lo que usted piense de Cristo lo va a mandar al cielo cuando se muera o lo va a mandar al infierno cuando se muera. Lo que usted piense acerca de Jesús. Ay, pastor. Sí, le preguntó a Pedro, bueno, le preguntó a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16. Ustedes lo pueden leer. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, qué dichoso que eres. Bienaventurado, eso es bienaventurado, es dichoso. Dichoso, sos dichoso, Pedro es dichoso. Porque esto no es de todos. Eso no lo dijo Jesús, pero lo estoy diciendo yo. ¿Por qué no es de todos? Porque lo que acabas de decir no te lo reveló nadie, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es revelado. Cierre sus ojos en este momento y dígale, Señor, esto que está hablando este loco, revelámelo, Señor, si yo no lo entiendo. Como le revelaste a Pedro. Revelame esto, Señor, si no lo he entendido, si no lo he asimilado, revelámelo en mi corazón, no solo en el cerebro, sino en mi corazón, Señor. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro porque lo que acabas de decir no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. El Cristo es el enviado de Dios, el elegido, el hombre que Dios eligió, el ungido. Eso quiere decir el Cristo. Pero no solo eso dijo Pedro, la confesión de Pedro se componía de 2 partes, que eres el ungido, pero también eres el Hijo de Dios, vienes del cielo, con el ADN del papá. Jesús no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que es el ángel Gabriel, no, un ángel tiene naturaleza de ángel, el ángel es angelical, otra naturaleza. Los querubines tienen naturaleza querubín y los serafines también, como seres celestiales. Nosotros tenemos naturaleza humana, pero el Hijo de Dios, que salió de Dios, tiene naturaleza ¿de quién? De Dios. Su ADN y todas sus cualidades son divinas, son eternas, son permanentes, son para siempre. Eso es parte del misterio que nos acaba de decir Pablo ahí. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, es que qué bienaventurado, entendiste que yo soy un hombre escogido por Dios, pero también soy el Hijo de Dios. Esas son las 2 cosas vitales para nosotros. Si usted entiende esas 2 cosas, va por buen camino o ya tiene la base firme. A partir de ahí, Dios levantará un gran edificio en su vida. Por eso Jesús le dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Pedro. No, Pedro era una piedra. La roca que acababa de confesar Pedro, la expresión de Pedro, esa es la roca firme sobre la cual se edifica la iglesia de que Cristo es Dios hecho hombre. Nadie lo podía hacer. Todos los demás sistemas filosóficos y basados en enseñanzas de hombres, Mahoma, Buda, Confucio, José Smith, el de los mormones, o cualquiera que usted se imagine,
Cualquier sistema religioso se cae y no permanecerá para siempre, porque son arenas movedizas esos cimientos. Dos cosas importantes aquí, en esto que acaba de decir Pablo aquí, en 1 Timoteo 2:5, no hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Dos cosas, solo hay un mediador, o sea, un camino, y ese mediador es esto que les estoy diciendo, Jesucristo, pero en su condición de hombre encarnado. Aquí, hermanos, radica la razón de la exclusividad del cristianismo. Jesucristo es Dios, hecho hombre. Solo el Dios hombre puede salvar al hombre. Ningún hombre podía salvar al hombre. Tenía que venir sin pecado. ¿Y quién era el único sin pecado? El Hijo de Dios. Vino del cielo, pues una persona, aunque no tuviera cuerpo, es una persona. Y tomó cuerpo, carne y sangre a través de una mujer que lo anduvo 9 meses en su vientre y lo parió. Nació como hombre sin dejar de ser Dios. El camino no lo perdió Dios, lo perdió el hombre, pero Dios es el único que conoce el camino. Por eso tuvo que venir de allá. El camino es un hombre, pero un hombre que también es Dios. Entendamos eso. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre. Solo un hombre podía salvar al hombre, pero solo un hombre que también es Dios. Esta es la gran exclusividad del cristianismo, que Jesús es Dios hecho hombre, por eso puede ser el camino, y es el único camino